nos acompaña en nuestra entrevista Silvia Bonilla, ella es audióloga y vean qué importante, vamos a conversar de la limpieza del oído. ¿Cómo? ¿Cada cuánto? Eso es importantísimo para su calidad de vida, mi querida señora y señor, y a toda la familia que nos acompaña aquí en Consejo de Oro. Esta información es útil, es importante. Silvia, un placer que estés acá, bienvenida. Muchas gracias. Yo insisto en aprender a limpiarse el oído. Correcto. Yo insisto en cómo debe ser y cada cuánto debe ser esa limpieza. Exactamente. Muchas personas no conocen cuál es la manera correcta en la que se tiene que limpiar el oído y pensamos que el cerumen o la suciedad que vemos fuera del oído tenemos que extraerla o tenemos que quitarla completamente y en realidad el cerumen está para proteger el oído, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso consciente antes de pensar en extraer completamente el cerumen, que es muy importante. Hay personas que en su afán de ser muy higiénicas, que me parece bien la higiene por supuesto, pero en ese afán de aseo, no se limpian el oído. Yo me atrevo a decir que casi que se lo destruyen, ¿ah? Sí. Y pongo como ejemplo, y con todo el cariño y el respeto a mi mamá, que hace poquito le pasó, ella como quiere limpiarse lo más que puede, dice el médico, que se lastimó por dentro, se lastimó y vino toda una enfermedad, nada por el afán de tener uno el oído lo más limpio posible, pero entonces ¿cómo hacer realmente una limpieza sin que se nos pase la mano y nos ocasionemos un daño y luego una enfermedad? Por supuesto, es muy importante conocer por qué tenemos el cerumen o por qué se produce el cerumen en el oído. El cerumen se produce en la parte más externa del oído y tiene una consistencia como viscosa y tiene un color miel, ¿verdad? Como amarillito claro cuando se produce inicialmente. Es lo que las inicialmente. personas llaman popularmente cera. Cera, exactamente, ese es el cerumen. Conforme el cerumen está trabajando, que su función es evitar que entren insectos en el oído, que se hagan hongos en el oído, que hayan bacterias en el oído, entonces conforme él va cumpliendo esa función, se va secando, va cambiando su color a un café más oscuro y va saliendo del oído. Y comienza el oído a producir uno nuevo. Exactamente. Entonces, ese cerumen es el que vemos nosotros y el que la mayoría de las personas le molesta verlo y piensan que es suciedad, ¿verdad? Que se ve un poco grotesco a veces. Entonces, ese es el cerumen que tenemos que limpiar. Pero entonces, en lo promedio, me imagino que pues no es tampoco tanto, ¿verdad? Porque uno, no es que le salen las pelotas de cera, es un poquitico. Es que hay gente que se estresa con lo mínimo y quieren quitar todo, ¿eh? Hay personas, el cerumen lo producen unas glándulas en el oído, entonces hay personas que producen más que otras. Ya uno se conoce su propio cuerpo, entonces ya uno sabe si es un productor excesivo de cera o si por el contrario tiene poquita cera en el oído, ¿verdad? Entonces, esos excesos ya poco a poco una persona se va conociendo y sabe cuándo tiene una producción excesiva de cera, cuándo tiene que ir al médico a revisarse para que le extraigan, ¿verdad? Entonces, tal vez podemos ir viendo acá en el modelo del oído. Manos a la obra, lo que vinimos. ¿Cómo vamos a limpiar el oído? En esta parte externa, la más afuerita, es en donde se produce el cerumen, ¿verdad? Entonces, ese cerumen tiene que estar ahí. Como la oreja. Como la oreja, exactamente. Ese cerumen tiene que estar ahí, en el conducto, en la entrada del conducto. Entonces, ese es el cerumen que tenemos que cuidar. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros cuando pensamos en limpiar la orejita? Metemos aplicadores o metemos prensitas en el oído. Entonces, lo que vamos a hacer, técnicamente, si metemos un aplicador, hagámonos el ejemplo de que este dedito mío es un aplicador, vamos a empujar la cera hacia adentro y vamos a extraer un poquitito. Entonces, haciendo eso todos los días, vamos a empezar a empujar el cerumen a la parte más interna del conducto, que es en donde no se produce el cerumen. Y el oído, entonces, no puede sacar ese cerumen solito, va a necesitar ayuda. Y por eso es que hay muchas personas que dicen, es que yo sufro mucho de tapones de cera, o se me obstruye mucho el oído, o siento el oído tapado, es porque acostumbran a estarse introduciendo cositas en el oído y van empujando y van haciendo un tapón. O sea, eso no hay que hacerlo. Eso no hay que hacerlo. Coger un aplicador y comenzar uno que a sacar, pero realmente luego está metiendo un poco, eso no hay que hacerlo. Nada entonces, que sea hay más, que hacer? nada más pequeñito del meñique es lo que tenemos que introducir. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar el oído? Podemos utilizar un aplicador, ¿verdad? Aquí les traje una orejita más pequeñita, podemos utilizar un aplicador para limpiar las protuberancias que tenemos en el oído, ¿verdad? Eso sí lo podemos hacer con agüita todos los días, limpiarlo bien o con un aceite. No vamos a introducir nada que sea más pequeño que nuestro meñique en el oído. O sea, el aplicador como es más pequeñito no lo vamos a introducir en el oído. ¿Cómo lo vamos a limpiar ahí? Vamos a colocar una toalla o vamos a tomar una servilleta y vamos a limpiar el conducto. ¿Okay? Así es como lo tenemos que limpiar.
y se puede limpiar todos los días después del baño o cuando nos estamos lavando la cabeza o nos estamos lavando las orejitas. O sea que lo que está adentro tiene que permanecer ahí, Lo que está tal dentro como el cuerpo lo produjo. está para proteger el oído, entonces lo tenemos que dejar ahí, no tenemos que extraer nada nosotros mismos con ningún tipo de herramienta en la casa, ni permitir que un familiar o un amigo nos extraiga el cerumen porque él tiene que estar ahí. Si por alguna razón se produce alguna producción excesiva de cerumen o sabemos o sentimos que tenemos el oído tapado, mejor vamos al médico que nos haga una extracción profesional. Seguro se están preguntando ustedes, entonces, ¿para qué venden aplicadores si no es para metérselos? Bueno, es para limpiarse la parte externa, acaba de decir la profesional. No es para con ese palito llegar a lo más profundo. Y yo en algún momento he pecado, voy a confesarlo, de que con el aplicador uno trata lo más adentro porque uno cree que así va a estar el oído más limpio. Y hasta que uno siente de pronto un dolor. Exactamente. Eso es malísimo. Eso es muy malo. No hay que hacerlo. Cuando tenemos excesiva producción de cera o tenemos poca producción de cera, hay picazón en el oído. Entonces hay una búsqueda, ¿verdad?, de buscar una herramienta para aliviar esa picazón, esa sensación de incomodidad que nos está produciendo eso y introducir algo en el oído hasta que ya sentimos el alivio, ¿verdad? Entonces, eso más bien lo que puede hacer es romper alguna de las paredes del conducto y nos puede hacer una infección en el oído, o puede ocurrir accidentes que venga una persona y nos empuje mientras estamos introduciendo la herramienta en el oído y más bien vayamos a perforar la membrana timpánica, que ya eso es un accidente todavía más serio, ¿verdad? Si lo adecuado es limpiarse la parte externa, que el aplicador sirva, pero para limpiar la parte externa, y si la persona es una gran productor de cera y siente como los oídos, ¿cómo se dicen? Tapados, tapados, ¿qué es lo que se aconseja? ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo debe de limpiarse o a dónde hay que ir? Inmediatamente, cuando una persona tiene una sensación de molestia, que puede ser picazón, puede ser sensación de oído tapado, puede ser sensación de llenura en el oído, inmediatamente consultar o con el audiólogo o con el médico, ¿verdad? No pedirle a nadie que le extraiga la cera porque no sabemos si hay una perforación timpánica, no sabemos si hay una infección en el oído, ¿verdad? No sabemos si de verdad es el cerumen el que nos está causando ese problemita o esa incomodidad. Entonces es mejor consultar con el audiólogo o con el médico, que sea un profesional, el que revise qué es lo que está pasando en el oído y si es necesario hacer un tratamiento médico o hacer una extracción profesional. Hay personas que les encanta, yo he escuchado, cada tanto tiempo me hago como un lavado. Claro. ¿Qué pasa con esos lavados? ¿Son malos? Son muy frecuentes los lavados, lo que pasa es que es importante que lo haga una persona que está capacitada para realizar los lavados, ya que el oído también es propenso a los cambios de temperatura, entonces, o a los cambios de presión. Entonces, si se introduce el agua a una presión muy alta o tiene una temperatura muy alta o muy baja, puede generar vértigo en la persona. Entonces tiene que ser una persona que de verdad esté capacitada para realizar un lavado, y lo ideal es mejor hacer una extracción o una aspiración, que eso lo realiza el médico en el consultorio, que ya es como una maquinaria especial en donde vamos a introducir como un tipo de sonda en el oído y se va a extraer o aspirar el cerumen que está haciendo de exceso o que me está obstruyendo el oído. Parece mentira, pero es cierto que hay personas que usan prensitas para metérselas y tratar de limpiar y sacar todo lo que pueden de la cera del oído. Es cierto, por eso la doctora, yo creo que hasta unas prensitas trajo, porque muchas personas usan todo lo que tienen a mano, ¿verdad? Eso es muy frecuente. Utilizar prensitas de pelo es muy común porque me alivia mucho lo que es la picazón que me genera el cerumen o el poco cerumen en el oído. Entonces, a la hora yo de introducir en la orejita una prensita, lo que voy a hacer es raspar las paredes del conducto, y eso me va a romper el conducto, me puede romper el conducto y me puede generar sangrados. Entonces, una persona que está tomando un medicamento anticoagulante o es propensa a hacer hemorragias puede correr el riesgo de hacerse una laceración en el conducto y generar ya un problema todavía mayor, ¿verdad? Vamos a partir, mis señoras y mis señores. Ustedes quieren lucir de lo mejor, me parece muy bien, quieren cuidar su higiene, excelente, me parece, excelente. Pero entonces, al limpiar ese oído, puede ser todos los días, dice la profesional, pero por fuera, nada de meterse cosas adentro. Ahora, Silvia, me pienso en las personas mayores que están encamadas y que es otra persona ajena, el cuidador, ¿verdad?, ya sea familia o el profesional que lo cuida,
el que tiene que hacer esa limpieza. Correcto. Entonces, la recomendación para ellos, porque cuando es uno mismo, pues uno siente, ¿verdad? Entonces uno se hace, no, si ya me estoy metiendo la cosita, ya no, ¿verdad? Era por fuera, en la tele yo escuché que hay que limpiarlo por fuera el oído, ¿verdad? Pero cuando es otra persona, entonces su consejo para ese cuidador, para ese nieto, esa hija que tiene a su ser querido en cama, y que tiene que recordar que sí, tiene que haber limpieza en el oído, pero claro, que tiene que ser con cuidado, ¿verdad? Con cuidado, exactamente, con la misma técnica, con el aplicador limpiando por fuera y no introducir nada que sea más grande que el dedito meñique de la persona. Hasta donde llegue el dedito meñique en el conducto es hasta donde tenemos que limpiar. La cerita tiene que estar dentro del oído para protegernos. Si ya nos externan una queja de que siente el oído tapado, siente dolor, es mejor llamar al médico, que ahora hay médicos que hacen visitas a domicilio, o llevar al adulto mayor a que visite algún centro de salud cercano para que le revisen el oído para ver qué es lo que está pasando. Claro, porque las consecuencias de un maltrato en el oído pueden ser muchas. Bueno, yo le contaba la experiencia de mi mamá, que el doctor le dijo, pero señora, es que usted se irritó ahí, porque tanto que se quiere limpiar. Claro, el oído es 100% limpio, sin cera, pero más bien es malo. Entonces, exactamente, debe de haber un poquito de cera. Debe haber un poquito de cera para evitar que entren insectos, que hayan hongos en los oídos, ahora que se hacen ejercicios en las piscinas, ¿verdad? Entonces, a veces estamos propensos o estamos expuestos a adquirir hongos en un río o en una piscina frecuentemente, en donde al no tener protección, ese cerumen que nos está protegiendo, es más fácil que un hongo se aleje en el conducto y que nos haga una infección por hongo. Por muchas razones el organismo tan sabio, ¿verdad?, produce eso que a uno no le gusta mucho, porque no le gusta la cera, ¿verdad?, ese colorcillo, no le gusta a uno, pero por algo el cuerpo lo produce. Y está el extremo también de cuando limpiamos con el aplicador y vamos empujando, que se va haciendo ese taquito de cerumen, y llega el momento en que dice una persona, mira, me estaba bañando y en un momento sentí que se me tapó el oído, ¿verdad? Eso es porque el taponcito de cera se nos pegó completamente en la membrana timpánica y nos genera una pérdida auditiva, que en este caso no va a ser una pérdida auditiva permanente, pero que sí tenemos que ir para que nos extraigan ese exceso de cerumen para volver otra vez a recuperar la audición. Ahora que hablamos de extracción, ¿qué pasa si de pronto la cera cumple uno de sus objetivos y detiene, por ejemplo, una hormiguilla, algún insecto? Porque yo he escuchado que hay gente que ha tenido ese tipo de situaciones, que se ve un insecto, pero por dicha tenía su cera y ahí quedó. Pero entonces tampoco intentar sacarse de uno, es que yo tengo un bichito ahí, yo creo, ¿verdad? Ir al profesional. Exactamente, ir a emergencias, al centro de salud más cercano que tengan, porque que se le introduzca un bichito dentro del oído, la persona dice que escucha como si fuera un elefante que tuviera dentro del oído, muy grande, ¿verdad? Muy molesto, porque el bichito también está buscando cómo salir del oído y no encuentra la salida. Entonces, no tratar de sacar el animalito, no introducir ningún tipo de líquido, nada, absolutamente. Vamos donde el médico, vamos a emergencias para que nos revisen y haga una extracción como tiene que ser. Vean qué interesante, en este modelo que ella nos trajo, ahí está muy clarito, ¿verdad? El oído, bueno, que uno dice la oreja, ¿verdad? La orejita, el conducto, ese conductito es en donde normalmente está la cera. En donde está la cera, en la parte más externa. Y al final de ese conducto tenemos la membrana timpánica, que sería esta. O sea, esta membrana me está tapando el final de ese conducto. Si yo empiezo a empujar el cerumen, lo que vamos a hacer es que se me va a quedar aquí, se va a empezar a acumular y el sonido no va a pasar adecuadamente. Por eso es que se produce solamente en la parte externa, ¿verdad? Como usted decía, Dios es perfecto, hizo el oído perfecto, y por eso es que tenemos la acumulación o la producción de cera en la parte más externa. Si yo la empiezo a empujar porque quiero limpiarla, porque quiero extraerla, más bien vamos a ponerla en una posición en el conducto en donde no debería de estar. Vean ustedes, ahora manera de resumen, porque conversamos tantas cositas, de la manera de resumen, sí debe limpiar sus oídos todos los días, pero por fuera. Que el aplicador que usted los compra, que se los lleva a la familia, bueno, úselo, sí, pero para limpiárselo por fuera. Por fuera con el pañito, un poquito de agüita jabón o con el aplicador. Agüita, exactamente, agüita jabón. Y si se le mete agua a uno, ¿qué hace uno? Si se le mete el agua, lo que puede hacer es mover la cabecita hacia un lado y ahí solita el agua va a salir.
Ok, ahí poquito a poco el agüita va a empezar a buscar y encuentra el lugar. ¿Es cierto o mentira que si uno siente agua en este oído tiene que hacerlo a la inversa o es al lado? No, más bien al lado de donde tenemos el agua. Claro, yo siempre he pensado eso por lógica, pero hay gente que dice, no, es a la inversa porque el conducto, No. tantas cosas falsas que uno escucha. Si el agua lo tiene ahí, a ese lado, es que tiene que hacer para que le salga. Como estamos hablando de limpieza del oído, ya casi el tiempo se me va, pero hay mucha gente que usa gotitas de manzanilla, de té de manzanilla, ese tipo de cosas. ¿Funcionan o es mejor no usarlas? A veces se utilizan gotitas que son recomendados o remedios caseros, ¿verdad?, que recomiendan entre la familia, y es mejor cuando tenemos un dolor, una molestia, que nos revise el médico, porque puede ser que tengamos una perforación timpánica en donde no podemos introducir ningún tipo de líquido en el conducto o tenemos una infección. Entonces, si es algo que le funciona a una persona, mejor no nos automediquemos, preguntémosle al médico, consultemos con el doctor y que él nos vaya a indicar qué es bueno para la picazón, qué es bueno para la producción excesiva del cerumen, si tengo una infección que me mande el medicamento que tiene que ser, y si tengo una perforación timpánica, estar consciente de que no podemos introducir ningún tipo de líquido en el conducto. A cuidar los oídos, mi señora. Eso va a determinar mucho la calidad de vida también de uno y a cuidarse. Recomendaciones muy sencillas, pero que uno a veces no pone en práctica y se maltrata en lugar de cuidarse. Con un afán de limpieza se maltrata. Por eso queremos que a usted le quede bien clarito eso. Puede limpiarse sus orejitas, sus oídos, pero por fuera, si siente algo, ir donde el profesional para que le revise. Duran un momentito, es verdad, lo que hacen ustedes ahí, ven con la luz, pero con un lente especial, con un otoscopio, lo ven. Todo le pueden decir a usted con exactitud qué pasa, si es que hay un insectito, si es que hay una inflamación, si es que hay una infección, como acaba de decir nuestra profesional, que entonces ahí no nos va a funcionar la gotita de manzanilla y hay ya que tomar antibiótico cuando hay infección, ¿verdad? Entonces todo eso hay que hacerlo porque no podemos experimentar con nuestro organismo, tenemos que ser muy responsables y cuidarnos bastante. Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Y educarnos al respecto de la limpieza del oído. Correcto, es muy importante. Seguimos conversando en estos días otros temas también importantes en torno al oído, que hay que cuidar muchísimo, tantas complicaciones que pueden venir, que vértigos, que mareos y muchas veces que nace ahí el asunto porque no nos cuidamos, ¿verdad? Entonces por eso es importante conversar sobre el oído y cuidarnos bastante los oídos. Me voy al corte y ya casi regresamos para el cierre del programa del día de hoy.